Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Un gusto poder tenerlos acá el día de hoy. Mi nombre es Carlos Andrés del Vasto y soy el director del Centro de Estudios de Derecho de la Empresa en la Universidad del Norte. El Centro de Estudio de Derechos de la Empresa en la Universidad del Norte es un centro académico creado con el propósito de fomentar la investigación, la formación y realizar investigación con impacto jurídico de el derecho empresarial y particularmente de la empresa. La empresa es clave para el desarrollo económico del país y consideramos desde la Universidad del Norte que es clave para que nosotros podamos contribuir a que Colombia sea un mejor país socialmente con mayor cantidad de oportunidades. El día de hoy nosotros tenemos un panel de lujo y trataremos un evento que hemos llamado Entre la utopía normativa y la realidad distópica, reflexiones sobre ética, regulación y confianza de la empresa contemporánea. Este evento lo estamos nosotros realizando en el marco de lo que es compliance o cumplimiento normativo en el marco de las empresas. Y nosotros contamos el día de hoy con un panel realmente de lujo. Eh, por una parte tenemos a Juan Pablo Rugeles Mantilla, eh, quien es oficial de cumplimiento de carbones Cerrejón y el grupo Prodeco. Es abogado y magíster en cumplimiento corporativo, tiene más de 17 años de experiencia profesional en temas de ética, integridad corporativa y sostenibilidad en sectores, sobre todo mineroenergéticos, petróleo, portuario y bancario. Por otra parte, tenemos a Lina Convariza, que es directora de Compliance Associate Director de Amgen Canadá. Lidera básicamente estrategias de cumplimiento privada y programas de integridad corporativa en el sector farmacéutico. Ha trabajado en Bayer, en Diageo, en British American Tobacco, entre otras. Es abogada y magíster en Derecho Económico. Tenemos a Carlos Paz Mosquera, que es Legal and Compliance Director de Colombia de Job Talent, que es un grupo español, y ha sido gerente jurídico oficial de cumplimiento de el grupo agroindustrial Río Paila Castilla, entre otras empresas en el sector de azúcar en el Valle del Cauca. Es magíster en Derecho Empresarial y es abogado además. Y por último tenemos a Juan Fernando Puerta Sinisterra, que es director de Gobierno de Asuntos Legales de Wingo de Copa Colombia. Es especialista en Derecho Corporativo, en Derecho Aeronáutico y del Transporte. Tiene experiencia en el sector aeronáutico. Firma ha trabajado con Brigada Urrutia y en otras firmas es abogado y magíster también en el contexto internacional. Tiene un LM en Air and Space en McGill Universitario y representa pues el sector aeronáutico. Entonces, con eso les doy a ustedes la bienvenida a este panel el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos, y a mis colegas, como comentábamos ahora, un panel muy diverso en cuanto a sectores, creo que va a ser bien interesante. Bueno, entonces quisiera empezar contigo, Juan Pablo. Quisiera empezar y preguntarte básicamente una pregunta que tiene que ver con si la regulación que se hace muchas veces con respecto al compliance genera costo de transacción al interior de las compañías o al revés. Entonces la pregunta es, ¿cómo evitar que los programas de compliance concebidos para asegurar el cumplimiento normativo y fortalecer la confianza en las organizaciones se conviertan en la práctica en generadores de mayores costos de transacción, ya sea por sobrecarga documental, duplicidad de controles o exigencias tecnológicas desalineadas con la realidad operativa de las empresas? Esa es la pregunta pues que transversalmente les haré a todos los del panel el día de hoy. Entonces me gustaría escuchar tus reflexiones con respecto a tu sector, Juan Pablo. Bueno, Carlos, no, muchas gracias a ti y a la universidad por la invitación. Además, pues porque la Universidad del Norte está ubicada en la región Caribe y nuestras empresas están las dos ubicadas en la región Caribe, entonces la sentimos también como nuestra casa. La respuesta a tu pregunta es clara, yo creo que sí, creo que el afán regulatorio reciente también de las diferentes superintendencias sin duda imponen unos costos de transacción importantes para las empresas en materia de cumplimiento, pero también creo que es algo que se debe manejar con inteligencia y que se puede hacer desde los programas de cumplimiento.
Y yo creo que se tiene que hacer como con dos eh, temas en mente que deben guiar siempre la función. Y el primero es que los controles no pueden ser más costosos que los riesgos. Digamos, siempre teniendo esa visión hay que trabajar en el diseño de los controles del programa. Y también, digamos, hay que lograr transmitir al interior de la organización la idea de que el compliance tiene beneficios económicos. Y eso, digamos, puede sonar fácil, pero voy a tratar de materializar un poco cómo se logra. Entonces, desde el diseño de los programas, hay que trabajar en que realmente compliance funja como un partner del negocio, que esté ahí para ayudar a la estrategia de negocio, obviamente cumpliendo nuestra función de prevenir y mitigar los riesgos de cumplimiento, pero debemos lograr también una dinámica del programa de cumplimiento que se mueva al mismo ritmo del negocio, porque si no, en realidad lo que va a terminar siendo es una carga burocrática para, para la gente que tiene que implementar los procesos asociados a nuestro programa de cumplimiento. Entonces, desde ese diseño, toda la estructura de cumplimiento tiene que ser proporcional al riesgo, ajustada al tamaño de la compañía, a la naturaleza del negocio. Por eso creo que es supremamente importante que los oficiales de cumplimiento conozcamos de cerca lo que hacen nuestras compañías para poder brindar soluciones que realmente le apunten a mitigar los riesgos propios de nuestra industria. Es muy fácil caer en la tentación de implementar controles porque son buenas prácticas dentro de los programas de cumplimiento, pero que de pronto son más pertinentes para otras industrias. Entonces, ese sería como el primer elemento, un diseño del programa proporcional al riesgo y controles ajustados a la naturaleza del negocio. Otro tema que creo que es importante es evitar redundancias y sobrecarga documental, entendiendo que no somos las áreas de cumplimiento las únicas encargadas de ejecutar el programa. Es decir, tenemos que volvernos partners del negocio, pero también ponerlos de nuestro lado en la ejecución de los controles. Obviamente, propagar la idea de que los dueños de los riesgos son los que tienen a su cargo la ejecución de los controles. No todo lo tenemos que hacer en cumplimiento, ni lo tenemos que repetir en cumplimiento, que también es como un error común, que haya un control en un área financiera y después en cumplimiento lo volvemos a verificar. Esa redundancia sin duda se traduce en costos de transacción por tiempo perdido del personal, digamos, por ineficacia en cuanto a los tiempos de respuesta que podemos dar para sacar adelante un proceso. Creo también que hay que ser muy pragmático en el uso de la tecnología. Yo empecé a trabajar en cumplimiento hace 10 años y hace 10 años cuando uno salía al mercado a buscar herramientas por ejemplo, de screening para hacer las revisiones en listas, eh, las que habían disponibles casi todas eran internacionales, lo que yo llamo los Ferraris del screening, eran herramientas muy costosas que hoy siguen siendo costosas, pero ya el mercado se ha abierto mucho a nivel nacional, tenemos muy buenas herramientas a nivel local que prestan un servicio muy bueno a costos muy razonables y que inclusive en algunos casos para mirar temas locales resultan más efectivas que las internacionales. Entonces, hay que realmente mirar cuál es la tecnología disponible que se adecua a mi necesidad y no invertir por invertir en de pronto lo que tenga más renombre y puede pasar también muy fácil con el uso de la inteligencia artificial ahora que está tan en boga de todo el mundo quiere meterse, invertir en tecnología, en inteligencia artificial, pero realmente no tiene muy claro a qué riesgo le quiere apuntar o para qué la va a utilizar. En nuestro caso, por ejemplo, ya empezamos a utilizar inteligencia artificial en los entrenamientos. Nosotros somos una compañía grande, que tenemos cerca de 6.000 empleados, donde la mayoría están en la operación y es gente que no se sienta en un escritorio a recibir un entrenamiento. Entonces, con inteligencia artificial diseñamos unos entrenamientos adecuados para ellos en video que, digamos, varían también dependiendo de la audiencia el contenido del entrenamiento. Y acabamos de finalizar un entrenamiento de cerca de 3.000 empleados en la operación que logramos en 4 meses, que de otra manera no hubiera sido posible. Entonces, es como el uso racional de las herramientas, eh, ser juicioso en la inversión, no caer en la tentación de comprar lo que esté en boga sin que sea realmente necesario y un diseño muy ajustado a controles. Eh, yo creo que el otro elemento que mencionaba al principio, que es lograr transmitir al interior de la organización los beneficios que tiene el cumplimiento como disciplina, o sea, no somos solo gasto, también tenemos unos beneficios que ponemos sobre la mesa y ahí quisiera referirme muy rápidamente a unos muy puntuales. La detección temprana de fraude. Los estudios de ACFE
han demostrado históricamente que más del 40% del fraude corporativo se identifica a través de los canales de denuncia, que siempre están metidos, integrados dentro de los programas de cumplimiento. Entonces, esa detección temprana del fraude que permite el manejo adecuado del canal de denuncias creo que es fundamental. También el mejor acceso que logramos cuando tenemos programas de robustos de cumplimiento a créditos e inversión, a la confianza inversionista son fundamentales. Entonces, ese es un tema que tenemos que lograr transmitir nosotros al interior de la compañía, que es un plus y algo que al final trae rédito económico para la compañía y, y también las optimizaciones que se pueden tener en abastecimiento. Cuando uno hace los procesos de debida diligencia, por ejemplo, como los hacemos en la compañía, donde miramos también cómo se dio el proceso de selección, si hubo ofertas competitivas, si fue un proceso competitivo, cómo se analizaron las ofertas. En muchos casos somos el filtro que permite que se vuelva a revisar y se logre un mejor negocio para la compañía. Entonces, hay diferentes momentos también o diferentes elementos del programa que permiten que no seamos solamente vistos como un gasto, sino realmente como algo que aporta desde el punto de vista de beneficio económico a la compañía. Yo creo que con eso concluiría. Pues muchas gracias, Juan Pablo. Me gustaría conocer de pronto la reacción sobre esta misma pregunta por parte de Lina. No sé si quieras que refresque la pregunta o... No, súper, no, súper clara. Muchas gracias a todos. Es un gusto volver a la universidad. Yo soy abogada de la Universidad del Norte. No voy a decir el año para no incriminarme, pero es un gusto estar aquí. Yo quisiera empezar abordando que hay una idea que es frecuente, que es la percepción de que el compliance es engorroso, que genera sobrecostos y que da burocracia. Yo creo que eso es un signo cognitivo y es súper importante que empecemos a superar ese concepto. Y cuando uno mira la evidencia, la OCDE y el Foro Económico Mundial en general han dicho que cuando un programa de compliance está bien hecho, es decir, cuando está basado en principios y no en checklists, en papeles, tú tienes menores costos de transacción, tienes mayor confianza y termina siendo un factor de competitividad. Entonces, creo que es una de las misiones que tenemos como oficial de cumplimiento, es empezar a desmontar esa creencia de que, llegó compliance, qué problema para mi vida. En general, cuando tú tienes reglas de juego claras, cuando tú tienes expectativas éticas transparentes, en general las decisiones se toman de manera más transparente, la operación fluye mejor y tú tienes como menos fricciones. Incluso a Carlos que le gustan estos temas, hay un premio Nobel de Economía, Robert Williamson, que dice que las instituciones existen para reducir la incertidumbre y los costos de coordinación. Y eso es lo que hacemos, generar un marco que nos permita reducir todas esas fricciones que puedan existir en la operación. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo hacemos para que no se vuelva lo contrario? ¿Cómo hacemos para que no se vuelva engorroso, para que no se vuelva difícil? Como les decía primero, es un enfoque basado en principios en riesgos y no en documentos. Ahí las compañías tenemos la responsabilidad de ir un paso adelante de la regulación. La regulación usualmente es checklist, es matriz de riesgo, pero nosotros tenemos que dar un paso adelante y empezar a hablar de principios y de una administración de riesgos un poco más proactiva. Nosotros somos aliados de negocio, nosotros somos business partners y nosotros tenemos que tener como decía Juan Pablo, un total entendimiento del negocio para garantizar que los controles no sean duplicados. O sea, y nosotros ya no necesitamos formularios, necesitamos es un criterio claro que guíe el comportamiento. Incluso el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, antes que era un poquito más organizadito, decía que los programas tienen que ser basados en riesgos, tienen que permitir el negocio y tienen que ser basados en datos. Entonces, para nosotros el conocer los datos, cómo se mueve el negocio, eso es supremamente clave. El segundo es que el programa tiene que tener los recursos adecuados, tiene que tener los recursos humanos adecuados, los recursos financieros adecuados. Cuando las áreas de compliance son muy pequeñas o están subdimensionadas, terminan compensando ese pequeño tamaño con más controles. Cuando tú no tienes la capacidad de abarcar toda la operación, tú le metes más controles para poder tratar de controlar lo que se vuelve incontrolable. Entonces, tú necesitas tener un programa de compliance robusto, tú necesitas tener el personal calificado y el personal adecuado. Y el tercero, como mencionaba Juan Pablo, es la tecnología. La tecnología aquí es clave, pero también tenemos el riesgo de que nos compramos un sistema que está hecho de manera general y no conversa con los procesos de negocio. Nosotros tenemos que tener una tecnología que sea aliada al negocio, que se integre a las diferentes fases del negocio,
en este momento es un momento muy bello para ver cómo en este momento ya hay maneras de automatizar lo que no, lo que es repetitivo, lo que es operativo y cómo se integran con todos esos temas. Ya tenemos maneras de tener alertas inteligentes, ya tenemos maneras de tener monitoreo continuo. Entonces ya no tienes que tener un humano mirando todos esos papeles. Entonces, en general, el último mensaje es, si no queremos que compliance se vuelva un generador de costos, siempre tenemos que volver al propósito original. Y el propósito original es, nosotros estamos aquí para generar confianza, para anticiparnos a los riesgos y para facilitar decisiones correctas. Entonces, cuando nos siempre volvemos a los principios, yo creo que es cuando hacemos que las cosas pasen. Bueno, muchas gracias, doctora Convarícer, y siempre esta será su casa, obviamente. Gracias, Entonces, gracias por traerme de vuelta a mi casa. Gracias. vale. Doctor Carlos Paz, me pregunto si lo mismo opera en sectores como el agroindustrial, en otros contextos y regiones diferentes al Caribe, digamos, y a los negocios o a los sectores más bien económicos que nos acaba de explicar tanto Juan Pablo como Lina, que son tan diferentes de pronto al tuyo. Entonces, cuéntanos un poco tu experiencia con respecto a esta pregunta. Bueno, mira, yo empezaría, pues primero agradeciendo y saludando a todos los colegas. Creo que es un tema muy importante y arrancaría con una conclusión y es que el costo real está es en no tener un buen programa de compliance o tenerlo mal hecho, ¿no? Porque al final lo que uno busca, como hemos podido escuchar, es que yo haga mi programa es atendiendo los riesgos de la empresa. Entonces, las buenas prácticas, si uno analiza el tema de buenas prácticas, por ejemplo, si uno mira, por ejemplo, la ISO 37301 de sistemas de gestión de compliance o la ISO 37001 antisoborno o el marco COSO de control interno, yo creo que las prácticas internacionales, uno de los principios es que todo el sistema de compliance debe estar alineado con el contexto real del negocio, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, lo mira desde esa perspectiva de buenas prácticas, ahí está en que yo tengo es que entender muy bien mi operación para no tener algo, digamos, que esté por encima o que esté por debajo, sino que realmente atienda los riesgos. Y cuando digo con la conclusión de que el tema es, el costo real está en no tenerlo o tenerlo mal hecho, es que solamente veamos un poco qué pasa con la regulación colombiana. Si uno mira, por ejemplo, la ley 2195 del 2022, ¿cierto? Que tiene, digamos, su origen en la 1778 del 2016, y ahí es donde nace todo el tema de los programas de transparencia empresarial en Colombia y donde se habla por primera vez de la responsabilidad administrativa, pues las multas pueden llegar a ser de 200.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en Colombia si una compañía, digamos, incurre en temas de corrupción o soborno. Estamos hablando de 70 millones de dólares. Entonces, no es un tema menor, es un tema muy importante que las compañías piensen en esto como un gran valor, porque es que ya hay casos en Colombia de empresas que han sido, digamos, investigadas. Y voy a poner un ejemplo. Esto es una norma internacional que es la FCPA, que fue una norma promulgada en 1977, es decir, hace 48 años. Y empresas que tienen, digamos, operaciones en los Estados Unidos pueden ser investigadas también por regulaciones internacionales. Y está el caso, por ejemplo, de Corfi Colombiana con Odebrecht, en donde Elías Melo, que era el presidente de la entidad, José Elías Melo, terminó en la cárcel, ¿cierto? Y Corfi Colombiana tuvo que salir a hacer un acuerdo con el DOJ, el Department of Justice en Estados Unidos, y con la SEC de 80 millones de dólares, porque resulta que ellos querían ganarse una obra de infraestructura, era un negocio, digamos, que llegó a superar los 23 millones de dólares. Entonces encontraron a la empresa haciendo soborno. Entonces fue una sanción internacional. Eso fue antes de que salieran estas normas que yo les digo. Pero hay muchos casos a nivel global. Cuando uno no maneja el tema, digamos, del compliance de la manera correcta, uno se puede ver involucrado en sanciones muy grandes, ¿no? Porque uno puede hablar del compliance local, el compliance que nos aplica a las compañías en Colombia, pero también cuando nuestras empresas tienen operaciones en otros países, podemos estar expuestos
a otro tipo de regulaciones que tienen alcance largo, lo que se llama el criterio long arm, de brazo largo, como lo FCPA. Y por ejemplo, veamos las sanciones, simplemente unos números para que entendamos por qué el costo es más bien no tenerlo, tenerlo más mal hecho. Odebrecht fueron 3.600 millones de dólares de sanción por parte de la FCPA. Ericsson, 1.200 millones de dólares. Siemens, 802 millones de dólares. Entonces, yo pienso que actuar de manera responsable implica que las empresas entiendan de que el costo real está en no tener un buen programa de compliance. Hay que pensar de que esto no es simplemente cumplir la regulación local. El gerente general o el CEO de la empresa que dice, no, monten lo que tengan que hacer para cumplir con los requerimientos de la superintendencia, es un gran error. Nosotros desde la segunda línea de defensa en las empresas, un compañero ahora decía, los riesgos están, los dueños del riesgo. Entonces, la primera línea de defensa ejecutan los controles y ejecutan las políticas. Nosotros estamos en esa segunda línea y nos anticipamos a crear políticas y controles efectivamente para que no ocurran estos escándalos que les estoy comentando, ¿no? Entonces, ya hay algunos antecedentes de la Superintendencia de Sociedades, por ejemplo, solamente en materia de Sagrilaf, porque hay varios esquemas locales. Está el SARLAF de las entidades financieras y hay otro tipo, digamos, dependiendo de cuál es el regulador al cual reportas, pero la superintendencia se ha metido a sancionar, digamos, los sistemas que están mal hechos o los sistemas que se han implementado de manera tarde. Hay muchos ejemplos, como Rappi, por ejemplo, fue multado. Hay varios antecedentes. Estas multas llegan a ser de 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes máximo por hecho, por conducta. Pero aquí en Colombia tenemos que prepararnos porque además les comento algo interesante. En el Congreso de la República han cursado ya proyectos de ley para cambiar la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, realmente que ya comiencen a haber profesionales que se dedican al compliance, al corporate compliance y a pensar de que esto es un gran valor para las empresas, va a ser muy importante porque este tema ha venido evolucionando rápidamente. Si uno mira qué pasaba a comienzos del siglo, pues casi no había nada. A mí me tocó ver los primeros programas por allá en el 2007, 2008, 2009, sector real, y al final cada vez la regulación fue digamos, fortaleciéndose y hoy por hoy ya se buscan muchos perfiles de abogados que sepan de esto y además es también un poco curioso cuando el abogado que está en primera línea de defensa también tiene el sombrero de compliance. Las buenas prácticas es que ojalá estas posiciones que nosotros aquí tenemos, algunos se dedican al compliance, otros tenemos un tema mixto, pero las buenas prácticas te dicen que uno debería estar separado de la primera línea. Y al final, esto tiene que ver con la forma en que yo monto mis programas y monto mis equipos. Yo monto las áreas de compliance atendiendo los riesgos de las empresas en las que estoy. Entonces, cierro nuevamente con esa parte inicial y es que el costo real está en no tenerlo o tenerlo mal hecho. Pues muchas gracias. Es realmente algo bien interesante porque uno desde un perfil académico diría, bueno, no, esto es muy bueno, muy positivo, y hay que tener una política de cumplimiento interna. Pero creería que los costos de transacción que también se le generan internamente a las compañías son muy grandes. Y por lo que escucho en el panel, definitivamente es más hacia el otro lado. Es no, esta línea de defensa lo que hace es que reduce el costo de transacción, lo cual me parece bastante interesante. Todos aquí estamos familiarizados con el concepto de costos de transacción y sabemos que esto empieza pues por costs y sabemos que las empresas en el fondo lo que hacen es que disminuyen costos de transacción en el mercado. Y uno pensaría entonces que la regulación está dada muchas veces es para realmente reducir esos costos de transacción. Y cuando la empresa lo que hace es que también asimila esas leyes y lo que busca entonces es reducirlos internamente, pues de alguna forma también creo que hay una política adecuada porque en el fondo la empresa como decían ustedes, es
es básicamente la primera línea. Me pregunto si en el sector aeronáutico igualmente opera así o es un poco diferente. Entonces, me gustaría escuchar al doctor Juan Fernando Puerta, quien es experto en estos temas del sector aeronáutico. Gracias, Carlos Andrés, por la invitación a la Universidad del Norte, por este espacio y obviamente a mis colegas y a todos los que están asistiendo acá, pues creo que estos espacios son fundamentales para entender precisamente qué es esto del compliance, ¿no? Y qué es esto que se denomina como el régimen de cumplimiento dentro de una empresa, a quién está dirigido, quiénes son los encargados. Es un tema de abogados, de hecho, o en qué, cuál es el rol realmente que juega el derecho y el funcionario, digamos, encargado de liderar el área jurídica dentro de una empresa. Wingo es una aerolínea ultra low cost del grupo Copa Holdings, es decir, mi hermana es Copa Airlines, la aerolínea panameña, y yo soy el brazo, digamos, que es de ultra bajo costo de Copa. Es decir, la sensibilidad a los costos de transacción no es alta, es altísima, es la esencia, es todo lo que tenemos en mente en nuestro día a día, porque es el modelo de negocio que nos permite cumplir la misión de eh, ofrecer tarifas realmente competitivas y con servicios que son diferentes a la oferta tradicional del sector aeronáutico. Y ahí yo, pues, más allá de lo que ya han dicho ustedes respecto a lo que es importante en un sistema de compliance, que debe ser un diseño basado en riesgo y no en checklist, decía ahorita Lina, que me gustó como esa afirmación, evitar duplicidad, en sectores que son hiperregulados. La aviación es después de la industria, digamos, de atómica, ¿sí? La aviación es la segunda industria más regulada en el mundo. Aquí hay regulación de la regulación de la regulación de la regulación. Y tratando con una utopía normativa de tener normas uniformes en el mundo, ¿no? Esto ahorita hay pues, una nota al pie sobre esa uniformidad. Tecnología con propósito, también implementación de esas herramientas es indispensable. El compliance, el sistema de compliance debe ser un facilitador en la toma de decisiones. Ahorita decían ser aliado del negocio. Yo creo que el compliance está integrado en el negocio, tiene que estar integrado en el negocio, en la toma de decisiones, en la evaluación de riesgos, en el día a día de qué es lo que el negocio tiene que considerar en este frente. Y al final una cultura y accountability en vez de temas de papel, formularios, en fin. Más allá de eso, yo lo que quiero traer acá es un ejemplo claro de dónde realmente, Carlos, empieza el costo de transacción. Y en nuestro caso, el costo real de la transacción empieza desde el diseño de la norma, ¿sí? Porque nosotros, al ser un sector tan especial, tan específico, la norma si queda mal diseñada o no se va a cumplir. Es decir, la implementación de todos los principios normativos de cualquier resolución de la Superintendencia de Transporte, que es la que tiene la competencia en nuestro sector para estos fines, va a quedar por allá en la nebulosa o su incumplimiento va a ser imperfecto y por ende se va a abrir un espacio para investigaciones y sanciones. Y creo que ninguno de los actores de la industria aeronáutica quiere eso, porque se pierde el objetivo principal de los sistemas de cumplimiento. Si una norma dentro de su proceso de estructuración y diseño queda mal, ahí empieza un alto costo de transacción, sobre todo para la empresa que se ve obligada a casi que cumplir lo que no puede cumplir. Y el ejemplo es el caso reciente en mayo de la resolución que emitió la Superintendencia de Transporte obligando a todos sus vigilados a implementar el SARLAFT. ¿Sí? Ojo, los vigilados de la Superintendencia de Transporte son desde concesiones de infraestructura vial, concesiones portuarias, aeropuertos, ¿sí? Navieras, trenes, metro, Transmilenio, las lanchas de Cartagena, de Santa Marta, los buses intermunicipales, los taxis y nosotros, las aerolíneas. Y creó una norma SARLAF para todas las modalidades de transporte.
¿sí? Es decir, esa brecha de lo que se denomina en el título la utopía normativa y la realidad distópica, en nuestro caso fue enorme, ¿sí? Diametralmente opuesto. Lo que quería, el ideal, ese teórico normativo que quería la resolución de la supertransporte con el SARLAF versus la realidad de cada modalidad de transporte y especialmente el aeronáutico era gigante. Tanto así que nosotros decíamos en reuniones con la superintendencia es, pero ¿qué quiere que cumpla? ¿Sí? Explíqueme qué es esto. Un ejemplo, las aerolíneas extranjeras que operan en Colombia, como Copa Airlines, como American Airlines, como Iberia, como Emirates, ¿sí? Como Qatar, cualquier aerolínea extranjera para pedir un permiso de operación en Colombia tiene que constituir una sucursal de sociedad extranjera. Y yo voy a asumir que todos los asistentes saben cuál es la estructura corporativa y legal de una sociedad, perdón, de una sucursal de sociedad extranjera, ¿vale? Obligaba la norma obligaba a que la junta directiva de la sucursal de sociedad extranjera nombrara al representante, al oficial de cumplimiento, o la asamblea de accionistas de la sucursal de sociedad extranjera. No hay, no existe, ¿sí? Y uno le lleva esto al operador regulatorio, ¿sí? De la superintendencia y dice, pero es que pues, los taxis sí funcionan así. No, pero es que el sector transporte debe ser uno solo. Están totalmente desalineados con la realidad. Eh, y eso nos lleva a una complejidad muy alta en la discusión en el diseño normativo. Yo por eso me centré ahí, porque no entienden y nosotros no hemos logrado todavía que entiendan que cada modalidad de transporte tiene unas particularidades que no pueden ponerse uniforme en una resolución o en un sistema de cumplimiento SARLAF, ¿sí? Otro ejemplo, ustedes conocen bastante el concepto de la debida diligencia intensificada a los clientes, ¿sí? Entonces, esta norma, perdón, a los terceros. La norma definía terceros, o se me escapa exactamente el concepto, pero definía a proveedores, contrapartes, clientes, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Quiénes son los clientes naturales de una aerolínea? Los pasajeros. ¿Cómo le voy a hacer debida diligencia a un pasajero? ¿Sí? Que me está comprando a través de sistemas que son directos de la aerolínea, pero también pueden ser indirectos de agencias de viajes, de OTAs, que son las Online Travel Agencies, como Despegar, como Expedia, bueno, que no están sujetos a la norma colombiana y mucho menos son vigilados de la Superintendencia de Transporte. ¿Sí? Supongamos que fuera posible hacer una debida diligencia a un pasajero. Esto es de diligencia de pedirle certificación bancaria, ¿no? Actividad económica, una cantidad de cosas que listaba, o que lista todavía la norma. Yo cómo le hago, pues, una debida diligencia a un pasajero. Y ahí nos enfrentamos a decisiones como equipo legal y equipo de cumplimiento. Pues definitivamente nos toca decir que no podemos cumplir esa parte, porque no tenemos cómo hacer un proceso de diligencia. Se nos pierde la esencia de lo que es una venta de tiquetes, ¿sí? Eh, y, y yo quería terminar un poco en que el, el- la pregunta, mejor dicho, en el diseño de la norma está realmente donde se evita, donde se cierra el costo real de transacción de hecho, para todas las industrias, pero lo quería traer porque es un ejemplo recién vivido con nosotros, las aerolíneas y la Superintendencia de Transporte. Pero yo me enfrento en el día a día aquí con los equipos que me preguntan, ¿y qué es compliance? ¿Cumplimiento de qué? Porque claro, yo tengo SARLAF para evitar lavado de activos, blanqueamiento de capitales, financiación del terrorismo. Ya nos sacaron PTE, ¿no? Para los programas de transparencia y ética empresarial para pues los temas de corrupción. Por normas internacionales yo también tengo implementación de OFAC, ¿sí? Pero por normas regulatorias yo también tengo un sistema de cumplimiento, si se quiere, de temas de seguridad operacional que no manejo yo, maneja un equipo de pilotos. ¿Sí? Tengo otro sistema de seguridad de la aviación civil, que es todo lo relacionado con security para que no haya armas, explosivos, interferencia ilegal de una aeronave, ¿sí? Todo eso. Eh, Al final lo que quiero decir con esto es que fíjense que el cumplimiento, el área de compliance en nuestro caso, si bien tiene por naturaleza un eje
un eje común en el área legal, en la dirección legal, está repartida en varias áreas del negocio que día a día tienen que estar velando por ese cumplimiento. Y lo que todos tienen en la cabeza, en su objetivo, es implementar las medidas sin poner en riesgo la seguridad aérea, que es lo principal en este negocio, ¿sí? La confianza y la lealtad de nuestros clientes, que son los pasajeros, pero, y aquí viene la tercera capa, unos costos asociados a la implementación, al diseño y la implementación de estos programas que realmente acompasan el modelo de negocio que nosotros tenemos. Pues, doctor Juan Fernando, muchas gracias. Realmente muy interesante lo que dices porque yo creo que, y concuerdo contigo, muchas veces la regulación puede disminuir los costos de transacción, pero también puede aumentar, sobre todo cuando tenemos una mala regulación o una mala reglamentación, los costos de transacción pueden aumentar. Y en ciertos contextos, sectores económicos, esto puede significar perder una oportunidad para poder crecer o para poder participar del mercado. Por eso es importantísimo, digamos, que poder gozar de esos espacios para poder, de alguna forma, hacerle fine-tuning a la regulación, al reglamento, para poder, digamos, que dialogar con autoridades, porque lo contrario termina siendo sobreimpuesto y afectaría, digamos, la parte operativa. Por eso, en parte, creo que el lobby, y aquí me salgo un poco, el lobby creo que es clave, digamos, en cualquier proceso democrático. Nosotros, si bien lo tenemos de alguna forma un poco satanizado, el concepto mismo, pues sí pienso que es algo importantísimo porque permite que todas las presiones de alguna forma salgan por sector al escenario político, un escenario regulatorio. Entonces, dejando eso a un lado, creo que también hay un punto allí muy importante y es la parte ética. Cuando las personas están en la franja, cuando las personas están en situaciones o contextos, muchas veces las actitudes éticas cambian o toman forma diferente. Y en la academia nosotros hemos encontrado que esas aptitudes, digamos, desempeñan en algunas situaciones aptitudes de las personas, aptitudes que ellas tienen hacia la ley, terminan afectando que cumplan o no cierta ley. Entonces, eh, hay un académico que es muy famoso que se llama Tom Tiger y él básicamente hace una investigación de por qué las personas obedecen la ley. Y entre las cosas que él encuentra es que las personas obedecen más fácilmente la ley cuando la ley está moralmente alineada a lo que las personas consideran que es correcto o no. Entonces, si yo considero que los acuerdos de precios son algo que no son correctos, pues sencillamente yo no voy a ser dado a cumplir esos acuerdos de precios como norma regulatoria. Estoy dando un ejemplo muy sencillo del derecho a la competencia. Entonces, mi pregunta es, ¿qué papel desempeñan las actitudes éticas de las personas más allá del mandato legal en industrias sometidas a presiones competitivas y regulatorias visibles? ¿Y cómo deberían las empresas ajustar sus modelos de compliance si la evidencia muestra que los juicios morales de las personas varían conforme el contexto y dependen de la interacción entre individuos, incentivos y estructuras en el marco de la industria o en el marco institucional, que es una forma mucho más amplia? Entonces, me gustaría escucharte aquí, Lina, de pronto tú que tienes acá una idea de estar en un mercado foráneo, un mercado local, que nos cuentes un poco de tu perspectiva. Pues yo empezaría mencionando que una de las cosas que todos hemos aprendido, yo creo que los demás panelistas van a estar de acuerdo, es las reglas por sí solas no bastan. O sea, nosotros, tú lo puedes tener un papel muy bonito, pero realmente nosotros necesitamos algo mucho más que manuales y políticas. Nosotros necesitamos es una estructura que acompañe al empleado cuando se enfrente a situaciones retadoras. Y eso de dónde viene? Eso viene cuando uno manda los mensajes correctos, cuando uno crea un entorno donde la gente pueda levantar la mano, hacer una pregunta, sobre todo sin temor, que tenga la seguridad psicológica de decir, oye, ¿esto por qué? Esto está raro, ayúdame a entender. También cuando tú das incentivos para premiar los comportamientos que quieres fomentar en la compañía y no solamente los resultados, cuando tú premias el cómo de igual manera que estás premiando el qué. Entonces, para mí, ¿esto de dónde comienza? Esto comienza en el proceso de selección.
para mí este es un momento clave y aquí es donde tenemos la capacidad de evaluar si un candidato eh, puede hacer match con la cultura organizacional que tenemos. Y aquí también tenemos la oportunidad de ver cómo un candidato se comporta frente a dilemas morales. Qué tan cómodo está cuando tú empiezas a poner una pregunta que incluya temas como transparencia, como responsabilidad, como conflicto de interés. Para mí este es un filtro muy importante porque tú vas viendo si esa persona puede estar alineada con lo que tú quieres como organización. Porque después esta persona entra y yo siempre he comparado a los empleados como nos volvemos unos ciudadanos corporativos. Empezamos a tener la ciudadanía de este nuevo país que es el donde estoy trabajando. Y nosotros no solamente entramos con nuestro rol técnico, sino también a nosotros se nos explica una cantidad de expectativas sobre cuál es el comportamiento ético que yo espero de este ciudadano corporativo. Entonces, de nuevo, si tenemos que ser supremamente claros qué esperamos de este ciudadano. Nosotros también tenemos que explicar al nuevo ciudadano corporativo que nuestros estándares son más altos que los del ciudadano común, que en esta compañía estos comportamientos no son tolerados, pese a que de pronto en la calle o en otras industrias o en otras empresas sí se toleren. No es solamente como decirle a la gente, mire, esto vamos a cumplir por cumplir, sino realmente es que explicar a la gente cuáles son los valores de esa compañía, nosotros, qué es la integridad para nosotros, entender cómo las decisiones éticas que tomamos pueden tener impacto en nuestros accionistas, en nuestros clientes, en nuestros stakeholders. En mi caso, una decisión ética mal tomada impacta la vida de personas, impacta pacientes. Entonces, tú tienes que ser sumamente cuidadoso en cómo estás, a quién involucras y cómo le explicas a esta persona qué es ser ese ciudadano corporativo. Y yo creo que volvemos al tema del compliance basado en principios, porque el mundo es muy complejo y totalmente cambiante y las personas no pueden andar con una libretica mirando como paso 92, ¿qué hago si me ofrecen algo indebido? No, tú tienes que tener el principio de saber qué es apropiado y qué es no. Y aquí para mí es clave el tono at the top, que es el tono de la alta dirección. Uno tiene que modelar estos principios, uno tiene que ser coherente con lo que dice, con lo que hace. Y uno tiene que mostrar de nuevo que las metas son tan importantes como cómo llegamos allá. Entonces, sí, muchos hemos vivido e incluso tomamos la decisión de separarnos de organizaciones cuando vemos que el liderazgo es ambiguo, cuando vemos que solo se premia el resultado financiero, pues es muy difícil tú correr un programa de cumplimiento cuando los mensajes son ambiguos. Y, y de todas maneras, si tú sigues hilando por ese lado y hilando en este concepto del ciudadano corporativo, tú tienes que tener unos muy buenas, que en general generar esta seguridad psicológica para los empleados y generarle a la persona la capacidad de poder discernir qué comportamiento se espera de ella, incluso en complejos contextos. Eh, una de las cosas que yo alguna vez hablé con Carlos Andrés es cómo se vuelve de retador para una persona cuando entra en modo de crisis, cuando un país está en una situación complicada, cuando un sector está en una situación complicada. Las personas empiezan a poner los estándares éticos como en la parte de atrás de su cabeza porque estamos en modo crisis y necesitamos resolver. Creo que alguien, y usualmente somos los líderes y los oficiales de cumplimiento los que tenemos que decir, no, 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 un momento, vamos a pausar, vamos a respirar, porque aunque estemos en modo crisis, este es el estándar ético al que estamos sometidos y tenemos que seguir cumpliendo incluso en medio de la crisis. Entonces, ese es como siendo breve, porque ya veo que estamos un poco cortos de tiempo, yo creo que lo más importante es, esta persona tiene que entender qué se espera de ella y a veces entender que lo que se espera de ella puede ser un estándar más alto que lo que se espera de ella en la calle. Pues muchas gracias, doctora Convaliza. En línea, realmente me gustó muchísimo ese concepto de ciudadano corporativo. De alguna forma creo y concuerdo, sí, cuando yo veo muchas veces la persona que ingresa a la compañía, recursos humanos o quien le sí entre es el gatekeeper, en el fondo es el gatekeeper que permite realmente, que cuida realmente lo que está dentro de la compañía. Y esto lo hilo con un poco lo que dijo Gonzalo, que me parece también genial, es cuando las normas realmente no tienen ningún tipo de pertenencia y moralmente no están localizadas, pues nosotros no las cumplimos. Y yo creo que en algún momento uno puede también llegar y como sector levantar la mano y decir, oiga, es que esa norma realmente no tiene mucho sentido. Y tenemos muchos ejemplos en parte del derecho comercial, en derecho económico, de normas que por más que llevan 80 años, ya son vetustas y que en el momento cambia la posición
de alguna forma jurisprudencial o la posición de la norma deja de cumplirse y hay un cambio de posición, usualmente son del extranjero donde se dan estos cambios y localmente se empiezan a aplicar tipo trasplante jurídico. Entonces, esto me lleva, digamos que, a preguntarle a Carlos justamente si en el sector agroindustrial y sobre todo en el sector de trabajo que te encuentras, también eso aplica, también aplica la parte ética y cómo el contexto hace que las personas se muevan realmente en ese tema de actitudes y cómo ustedes entonces al interior de tu organización y con tu experiencia han logrado resolver este tipo de vicisitudes o dificultades. Pues a ver, mira, yo quiero empezar por esto. Compliance es una mezcla entre psicología social, normatividad y gestión de riesgos. ¿Y por qué hablo de psicología social? Porque el tema de la conducta es absolutamente importante. Hay unos estudios a quienes nos gusta este tema de compliance, pues todos hemos reconocido, conocido, oído hablar de Alain Casanovas, que es uno de los mayores exponentes del compliance, digamos, contemporáneo. Y él expone que en una sociedad, según unos estudios que hay, el 15% de las personas siempre tienden a hacer lo correcto, ¿no? Esa es la primera parte. En el centro hay un grupo entre 70 y 80% que son influenciables, ¿no? Y hay un promedio de 17% a 15% también que son personas que van a todos los entrenamientos de compliance, tienen excelentes habilidades sociales y demás, y por ahí es donde entran los temas de corrupción o fraude en las compañías. Entonces, el tema de la conducta y el compliance va muy de la mano y uno tiene que entender cómo el compliance tiene que buscar moldear de alguna forma y diseñar entornos en donde la opción que las personas que están en una organización se inclinen por hacer lo correcto. Cuando uno analiza el tema de compliance, uno encuentra dos grandes enfoques del compliance. Ahí hay un enfoque de control, donde se dice que las personas en su libre albedrío suelen siempre sacar interés en sus temas personales. Y hay otro enfoque, digamos, que está más en fortalecer la cultura de integridad y que busca que la mayoría de la gente pues confíe y haga lo correcto. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay empresas en donde toca poner, digamos, o toca tener ese enfoque de compliance alrededor del control por una razón muy sencilla, porque han tenido, por ejemplo, antecedentes complicados, son culturas complejas. Entonces, pasa de que cuando ocurre uno de estos grandes antecedentes, digamos, de corrupción, pongamos un ejemplo de las empresas que yo les decía ahorita en la primera pregunta, el FCPA, la FCPA te pone la figura del monitor, que tiene que estar 3 años y las compañías tienen que montar unas estructuras de compliance muy robustas y eso tiene que ver también con la cultura de los funcionarios porque quiere decir que algo de la cultura de alguien falló y por eso la compañía es sancionada. Entonces, pero cuando las compañías ya tienen una cultura, digamos, mucho más desarrollada, las conductas son las correctas, el compliance lo que hace es florecer, digamos, los valores de las personas. Y cuando hablamos de conductas, tenemos que hablar de valores. Y les voy a decir por qué. Porque resulta que uno no puede decir que compliance es ética general, ¿no? No es ética general, porque una empresa que fabrica armas tiene compliance. Una empresa que vende licor tiene compliance. Una empresa tabacalera tiene compliance. Una empresa del juego del azar tiene compliance. Entonces, lo que se busca es que las personas que están en estas organizaciones cumplan con los valores y tengan las conductas que la misma compañía ha decidido que se deben, que se espera de las personas, de todos los grupos de interés. Por eso es tan importante el tema de la conducta y los valores. Entonces, explicando este tema, hay una forma que te puede ayudar, Carlos, y a todos los que estamos acá participando a definir una cultura ética. Y lo primero es tener valores claros, es tener valores claros. Entonces ahí están los códigos de ética y conducta. Por otro lado, y como bien lo decías ahorita, Lina, el tone at the top o el tone from the top o el tono de la gerencia. Porque si la cúpula de la compañía, la junta, el CEO, el gerente general no están de acuerdo con esto, una compañía puede contratar a Superman y no se va a poder hacer absolutamente nada porque los riesgos tarde que temprano van a llegar. Es que los líderes
actúen con integridad. Ese concepto del tone of the top está en todos los modelos de compliance. Lo dice la OCDE, lo dice también la CPA y todas, digamos, los ISOs todos los procesos que hay, digamos, alrededor de procesos de compliance, de regulación de compliance. Que haya consistencia en los mensajes. Entonces tiene que haber coherencia en lo que uno dice con lo que uno hace. Compromiso de los mandos medios, también la cultura del speak up, de poder decir lo que está ocurriendo sin temor a represalia. Eso es muy importante porque pasa que las empresas montan canales de denuncia, pero nadie los usa. Y ahora decía Juan Pablo que un gran porcentaje de los temas entran por los canales de denuncia, pero si la gente no confía en sus líderes, nadie va a decir nada porque apenas diga algo, lo botan de la compañía. Eso tiene que ver con el tone from the top o el tone at the top. La rendición de cuentas, el accountability, la gestión ética del talento, lo que tú decías, Lina, la parte del reclutamiento, la selección y la contratación. Deben ser personas que tengan los valores de la empresa, que los sistemas de incentivos sean coherentes también. No solamente demos bonos a los que logran los objetivos de venta, demos bonos también a los que hacen los programas y los entrenamientos de compliance y cumplan las políticas de la empresa. Entonces, que todo el sistema de compensación también esté articulado al tema de compliance es valioso. Sin duda el tema de la capacitación y la divulgación en temas de ética y cumplimiento y sin duda que siempre existan mecanismos de denuncia en las empresas va a ayudar a que definitivamente uno desde compliance trate de moldear un poco la cultura de la empresa para evitar efectivamente que hayan conductas inadecuadas, porque termino con esto. La mayoría de los problemas de las empresas es por conductas inadecuadas y ahí es donde el compliance realmente es un actor fundamental en las empresas. Pues muchas gracias, Carlos. Sí, realmente la parte conductual aquí es clave. Eh, y concuerdo contigo, creo que haces una muy, muy buena exposición de los puntos y en especial algo que yo relaciono con un tema académico y que mencionaba Lina, y es cómo realmente la cabeza de la organización tiene que ver con el tono que se le da a la compañía y que siga la cultura. Y eso me hace acordar de un estudio que leí hace poco donde mencionaban que las compañías en Latinoamérica, al ser más cerradas, tener estructuras corporativas cerradas, tenían mayor probabilidad de poder incurrir en actividades que no siguieran, digamos, que la ley o cumplimiento normativo. Y particularmente mencionaban temas de derecho a la competencia. Entonces, es un estudio realmente basado en temas anecdóticos, pero creo que uno podría perfectamente hacer algo estadístico o llevarlo en esa línea. Me pregunto, aquí digamos que en el contexto aeronáutico, que tiene compañías que cotizan en bolsa, sí funciona un poco diferente. Y si Juan Fernando entonces tiene otra perspectiva en el contexto aeronáutico con respecto a esta pregunta. Pues, a ver, aquí el tema es, vuelve y juega, la industria aérea para esta pregunta es bien interesante porque la aptitud ética del personal que está dentro de una empresa aeronáutica, que es un sector de alta presión regulatoria, ¿sí? Les decía ahorita, no solo por el volumen y la cantidad de normas que hay en la industria, sino porque esas normas generan una presión acerca del cumplimiento de estándares, de procedimientos, de protocolos, de reportes. Es además una industria de alta presión competitiva, pues el mercado colombiano, dicho sea de paso, es uno de los mercados más afortunados de toda la región al tener compitiendo en el mercado doméstico a las cuatro aerolíneas o los cuatro grupos de aerolíneas más grandes o los más grandes de Latinoamérica, que es una Avianca, LATAM, JetSmart y Copa Holdings, ¿sí? Y ahí hay una presión competitiva en el día a día, no solo en tarifas, sino en servicios, sino en el monitoreo constante que hacemos entre todos nosotros de qué está haciendo el otro a nivel de publicidad, por ejemplo, a ver si es que está incurriendo en publicidad engañosa. ¿Sí? ¿Cómo así que tarifas aéreas a $1? Miremos qué es eso. ¿Sí? Ahí en ese juego de esta industria,
aptitud ética del personal es todo, ¿sí? Puede estar escrito, podemos tener diseñado procedimientos, manuales que de hecho están, ¿sí? Pero si en la persona, que estoy de acuerdo con lo que decían Lina y Carlos, está como un gatekeeper, recursos humanos en la selección, pero realmente es el comportamiento del día a día de la persona que va a determinar su nivel de compromiso ético con la toma de decisiones, no puede poner en riesgo el nivel de cumplimiento de la aerolínea, específicamente en temas de seguridad. Si ustedes hoy abren las noticias, hoy, ayer, antier y hace unas semanas hacia atrás, y ponen Aerolíneas Venezuela, se van a dar cuenta del caos que ha sido en los últimos días en este tema, porque palabras más, palabras menos, un tweet o un mensaje de ex puso a temblar la región. ¿Sí? Y ese no es el canal, ojo, no es el canal oficial que existe en las normas internacionales para publicar que un espacio aéreo está cerrado, es restringido o tiene unas consideraciones especiales. Ese no es. Pero nos puso a tomar decisiones. Y también fue de conocimiento público que cuando eso salió, la y Avianca, como aerolíneas colombianas, decidieron cancelar la operación hacia Venezuela, ¿sí? La ruta Bogotá-Caracas. Copa y Wingo decidimos mantenerla junto con Satena. Y esto generando o teniendo una presión altísima de la Autoridad Aeronáutica Colombiana que nos decía, pero espere, Avianca y Latam cancelaron, ¿y usted por qué sigue operando? Muéstreme su matriz de riesgo, su risk assessment, cómo lo hizo, ¿sí? Con una presión altísima de los medios de comunicación y de nuestras tripulaciones que confían en lo que nosotros o el top management está considerando y evaluando para tomar esta decisión. Hoy decidimos suspender provisionalmente las operaciones porque ayer tuvimos por primera vez en la operación unos inconvenientes con la pérdida de señal de los GPS de los aviones, básicamente por lo que se conoce como GPS jamming, ¿sí? Que es en el argot militar, es lo que se hace para bloquear señales de GPS, ¿sí? Y básicamente proteger ubicación de tropas, de aeronaves, en fin. Y eso a la aviación civil es como, hagan de cuenta que ustedes van con Waze en el carro y se les va Waze y ustedes no saben dónde están, ¿sí? Empiezan a tener protocolos adicionales para navegar, pero no es lo ideal porque sube el nivel de riesgo de operaciones. Así que hoy decidimos por lo menos suspender provisionalmente 2 días la operación para evaluar ese nuevo riesgo. Y nos pasó a nosotros, a nuestro avión, y le pasó a los aviones de Copa. Y ahí es muy importante que en esta evaluación que se hizo durante todos estos últimos días, estos han sido días extenuantes de reuniones, de comité, de salga para la aerocivil, tengan llamada con la FAA en Estados Unidos, pregunten la INAC, que es la Aeronáutica Civil de Venezuela, cómo es la cosa. Em, Cada persona en su juicio moral es el que toma la decisión al final del día de si está o no haciendo lo correcto, si está o no poniendo en riesgo, por ejemplo, la operación. El piloto al final del día es el que va a determinar si lo que está haciendo es o no riesgoso, ¿sí? Y tiene toda y todo el respaldo de la compañía para que el momento en que se siente inseguro, lo reporte y nos dé ese insumo para seguir haciendo la evaluación de riesgo, ¿sí? Pero no es un piloto o no es un tripulante o no es un funcionario administrativo de la aerolínea que está sometido a una presión de top management a que hay que operar y hay que operar porque además lo que se escuchó por allá, obviamente en redes sociales, es que ahora sí van a aprovechar que habían que no estaban para poder cautivar ese mercado y ahora sí se lo van a explotar. No. Hoy la decisión de suspender provisionalmente, y si esa decisión va a ser hacia más días, es a costa de los ingresos que se han de percibir por esa operación, ¿sí? Pero primero va el nivel de cumplimiento de nuestros sistemas operacionales que nos demostraron que es altamente riesgoso seguir operando bajo esas circunstancias. Y por último, el canal de denuncia. Bueno, Carlos y Lina lo tocaban. Nosotros tenemos canal de denuncia ética, el típico que tienen todas las compañías, pero nosotros tenemos 2 canales de denuncia operacionales que son muy importantes para que la operación siga siendo segura, ¿sí? Un canal de denuncia voluntario y otro canal de denuncia que hagan de cuenta que es que sapearon al personaje,
Y esto es muy chistoso porque el que sapea al personaje es el avión. El avión es el que manda automáticamente la señal a nuestros sistemas e inclusive al fabricante del avión de si hubo una operación irregular por parte de la tripulación en ese momento, ¿sí? Pero la tripulación tiene también la posibilidad de decir, oiga, tuve hoy un hard landing. Si un hard landing es cuando ustedes van aterrizando y sienten y que la gente hace como uff, y se siente un golpe muy duro, eso es un hard landing que tiene un impacto en la operación de la aeronave, porque hay que evaluar si la estructura de la aeronave quedó afectada, los neumáticos, en fin, una cantidad de cosas. Pero el piloto lo debe hacer y tiene todo el canal de disposición abierto para poder reportarse y que no haya una consecuencia grave para eso. Porque en el momento en que lo haya, Carlos, lo que va a pasar es que dejan de reportar los hard landing y se pone en riesgo la seguridad operacional. ¿Sí? Y yo les dije al principio, para nosotros eso es lo primero, por encima de cualquier cosa, la seguridad operacional. Por supuesto, detrás está el sapo, que es el avión, que nos dice y nos reporta si hubo un hard landing. Pero el avión no nos va a decir si hay otras causas que ayudaron a ese hard landing. Por ejemplo, que podíamos tener un viento de cola que el piloto lo estaba sintiendo, lo estaba teniendo diferente a lo que estaba reportando el radar en ese momento del avión, por ejemplo. Ahí es donde se hace importante la versión del piloto y lo que nosotros le creemos a la tripulación. Esto como un ejemplo diferente al típico canal de denuncia ética, que yo sé que ustedes lo tienen y pueden hablar con mucha profundidad y propiedad de eso, pero este en particular es muy específico de nuestro sector. Muchas gracias, Juan Fernando. Entonces entiendo que el sector aeronáutico es un sector muy particular, donde en el fondo lo que tienes es un cirujano todo el tiempo que opera a 150 personas. Entonces, el papel del piloto allí es clave. Y algo que también mencionas, sobre todo con ese último ejemplo que das, que creo que es, bueno, con los ejemplos que nos has dado, es el piloto tiene todo el respaldo, pero también tiene todo el compromiso, digamos, que de poder tomar decisiones en tiempo real porque es consciente que está operando a 150 personas. Es decir, es el responsable último. En ese contexto, ese último canal de información no es solamente un canal, digamos, que del tema de moralidad, sino también de la operación, pero también el incentivo es para que el piloto siga confiando en poder reportar ese tipo de cosas. Y esto me lleva a algo que decía un magistrado de la Corte Suprema de Justicia norteamericana que se llamaba Luis Branstein, y él decía algo que tiene que ver con el tema de ética. Él decía que el mejor desinfectante era el sol. Entonces, eso para poder exponer cómo realmente la información, el poder tener información que la gente denuncie, el poder tener que tengamos entonces un tema de accountability, de poder entonces revelar este tipo de cosas, cómo hace importante que las compañías, cómo es importante generar incentivos para que las compañías creen o mejoren esos espacios. Esto me lleva a la última pregunta del PAN en general y se la quiero hacer a Juan Pablo. ¿Cómo pueden las organizaciones fortalecer una cultura de integridad cuando los incentivos económicos y las presiones del entorno, como lo hemos discutido, tienden a desplazar motivaciones éticas? Y me gustaría, Juan Pablo, que de pronto si nos cuentas la experiencia tuya, de tu compañía, que de pronto puedes aplicar a este contexto. Perfecto, Carlos. Yo creo que esta pregunta está profundamente relacionada con la anterior porque cuando hablamos de cultura, pues sin duda tenemos que hablar de gente. La cultura de las organizaciones definitivamente está creada por las personas que hacen parte de esas organizaciones y por sus valores. Y creo que esos son dos temas que se han mencionado a lo largo de las respuestas a la pregunta anterior, creo que tanto por Juan Fernando como por Lina como por Carlos. Y, y quiero retomar parte de lo que ellos mencionaron como con ejemplos concretos de lo que hacemos nosotros en Cerrejón y cómo de alguna manera esos elementos que ya fueron mencionados tienen que variarse en el caso de nuestra industria porque somos una empresa que tiene una particularidad y es que tenemos personal de muchas formaciones muy diversas, desde personas que en realidad tienen formación técnica, que son los operarios de camión, los operarios de las palas, eh, que ni siquiera tienen computador, están todo el tiempo trabajando en campo y difícilmente se sientan en una oficina, hasta personas como los que estamos en áreas administrativas que normalmente eh, trabajamos todo el tiempo en oficina, y personas que están, digamos, en un rol dual.
los geólogos, por ejemplo, que tienen que ir mucho tiempo a campo, pero también tienen mucho trabajo de oficina. Entonces tenemos que adecuar todas las estrategias a esa diversidad de públicos que tenemos dentro de la compañía. Y con esa claridad, retomando algunos de los temas que mencionaban, creo que para crear esa cultura, para fortalecer esa cultura de integridad, a pesar de las presiones externas, todos los temas ya fueron mencionados por algunos de los panelistas, pero me voy a detener en unos puntuales. Este creo que lo mencionaba Lina, es fundamental alinear los incentivos con la ética, es decir, en las empresas en las que tenemos, por ejemplo, compensación variable, y es el caso de Cerrejón, dentro de los objetivos de desempeño y dentro de los elementos que se le instruye a los jefes para que evalúen cuando estén haciendo la evaluación de desempeño del personal que tienen a cargo, el tema del el desempeño en materia de los valores corporativos que tenemos en la compañía, su comportamiento ético e inclusive los entrenamientos de cumplimiento hacen parte de lo que se tiene en cuenta para la compensación variable. Entonces, es un tema de trascender un poco y es, a la gente hay que incentivarla también porque como lo mencionas en la pregunta, hay mucha presión externa, puede haber riesgo de soborno, pero también hay un incentivo positivo desde la compañía de, si lo haces bien acá, digamos, acá también hay un beneficio para ti en tu desempeño individual. El liderazgo ejemplar, el tone from the top, el tone at the top que se ha mencionado antes, tal vez para darle algo de color en lo que hacemos en la compañía, es el mismo mensaje general de la importancia de que el top management esté involucrado en toda la gestión del programa de cumplimiento, en transmitir los valores corporativos, en ser voceros del código de conducta, pero también haciéndolo para cada una de las audiencias. Y por eso mencionaba la diversidad de públicos que tenemos nosotros como compañía. Entonces, por ejemplo, este año trabajamos una serie a lo largo del año de comunicaciones de diferente tipo para reforzar el mensaje de nuestros valores corporativos en la que estuvieron involucrados nuestra presidenta y todos los vicepresidentes. Pero lo hicimos por diferentes medios. Entonces, en algunos casos teníamos videos que estaban más pensados en el grupo administrativo que está permanentemente en el computador. Hicimos unos programas radiales con nuestro presidente para hablar de temas de ética. Y les cuento algo que tenemos particular en Cerrejón. Nosotros tenemos una emisora, como gran parte del personal de la compañía está todo el tiempo en vehículos, los de los camiones, los de las palas, los de las camionetas que están dentro de la operación minera, están todo el tiempo en el vehículo, pues la forma de llegar a ellos de manera más eficiente es a través del radio. Entonces tenemos Radio Cerrejón, que es la emisora corporativa, y en Radio Cerrejón bajamos contenidos a ese personal. Entonces, para esa audiencia lo que hicimos fue trabajar en programas de radio conversando con nuestro presidente, con nuestros vicepresidentes. Tuvimos 3 episodios concretos para hablar de temas de cumplimiento en un lenguaje que además es especial para esa población, es decir, con ejemplos que los tocan a ellos. Creo que eso es fundamental, adecuar el lenguaje como a las diferentes audiencias que se tienen dentro de la compañía. Otro tema que mencionaban también que creo que es fundamental en cuanto a formación y es, como todo, yo creo que hay el entrenamiento, voy a usar el símil, hay que crear músculo. O sea, la integridad es algo que se trabaja también, que se desarrolla, que se fortalece. Yo creo que todos tenemos de fábrica un set de valores que nos lleva o hace que tendamos a hacer lo correcto, pero también es un músculo que se puede desarrollar y eso se hace a través de entrenamientos. Entonces, el entrenamiento es fundamental. El entrenamiento, nuevamente, como lo mencionaba antes, con los mensajes adecuados a las audiencias, con lenguajes que sean pertinentes para las audiencias, con ejemplos que sean pertinentes para las áreas. Es decir, si yo estoy hablando con la gente de asuntos sociales de nuestra compañía, que por ejemplo están permanentemente saliendo a comunidades, trabajando con alcaldías locales, con las gobernaciones, con funcionarios públicos, pues mi conversación con ellos, mis entrenamientos con ellos tienen que tener un foco en ese riesgo, en esa interacción permanente, por ejemplo, con función pública, el riesgo de corrupción que ahí hay. Eh, y ese entrenamiento es muy distinto al que le doy, por ejemplo, a la gente que está trabajando 100% dentro de la operación, que no tiene exposición a actores externos. Entonces creo que el entrenamiento es fundamental, el crear músculo, pero siempre teniendo presente esa diversidad de audiencias y tratando de aterrizarlo a lo que para ellos es familiar, porque eso también logra algo que también mencionaba antes Lina, que me parece fundamental y es
desmitificar el cumplimiento, ¿no? Si uno siempre habla en términos muy académicos, en lo que dice la buena práctica, en el compliance by the book, eh, la gente se cansa, se vuelve paisaje, no lo entiende, le parece lejano, le parece difícil. Entonces, el adecuar el lenguaje a las audiencias creo que es fundamental y los ejemplos en los entrenamientos. Eh, Creo que otro elemento que también mencionaron que para nosotros es fundamental es el canal de denuncias y creo que Carlos era el que era muy enfático en un canal de denuncias, pero un canal de denuncias en el que la gente confíe. Si yo tengo el canal de denuncias, pero no me llegan denuncias, hay gente que se siente tranquila porque no le llegan denuncias. Entonces dice, no, pues no está pasando nada en la compañía. Yo creo que no hay nada más preocupante que un canal de denuncias al que no entran denuncias. Eh, un canal de denuncias sano es un canal en el que se reciben denuncias, eh, ojalá todas de buena fe, obviamente en el que todos los casos se investiguen y que se tomen decisiones. Al final creo que eso es lo fundamental. Los que trabajamos en cumplimiento sabemos que el resultado de las investigaciones no se puede comentar, no se puede transmitir. El denunciante muchas veces espera que le cuenten todos los hallazgos de la investigación y pues eso es algo que no podemos hacer. Pero las decisiones al final sí son evidentes en muchos casos. Entonces, creo que es fundamental en crear esa confianza en el canal de denuncias, que al final la gente vea que cuando, obviamente, en las investigaciones se corroboran que los hechos denunciados se materializaron, se dieron, la compañía tome decisiones y eso creo que es algo que también tenemos muy bien diseñado en Cerrejón y en Grupo Prodeco. Juan Pablo, Eh, ¿hasta qué punto realmente es posible transformar, digamos que esa cultura organizacional en industrias que han sido o tienen un récord negativo o han sido históricamente cuestionadas? Porque veo que estás avanzando como en esa línea, entonces me Ujú. gustaría hacer esa pregunta. Históricamente cuestionadas por integridad y gobernanza. No sé si quieras de pronto profundizar de una vez en esto. Bueno, yo además estaba esperando que de pronto Carlos nos mencionara porque hizo dos menciones a temas de FCPA. Y bueno, nosotros, las dos empresas, Prodeco y Cerrejón, son propiedad de Glencore, que es una empresa que tuvo un caso de FCPA. Para contestarte la pregunta y ahorita profundizo en el tema de Glencore, yo creo que yo antes de trabajar en minería trabajé en oil and gas y antes trabajé en banca. Creo que todos son sectores muy cuestionados y que tenemos muy mala fama. Pero cuando uno trabaja dentro de esas industrias realmente se da cuenta del el valor que aportan a la sociedad y yo he tenido la fortuna de trabajar en esas industrias, en empresas que verdaderamente quieren hacerlo bien. Entonces, cuando hay esa convicción, yo creo que no sé, el tema de la reputación y el cuestionamiento cuando hay convicción de hacerlo bien, se puede volver, eh, se le puede dar la vuelta. Y acá lo conecto con el tema de Glencore. Glencore tuvo una sanción por FCPA precisamente por el pago de sobornos en algunas jurisdicciones, hechos que se dieron entre 2012 y 2018 en países de África y Latinoamérica. Y pasamos por un proceso como el que mencionaba Carlos de monitoreo. Tuvimos un monitor que estuvo en la compañía durante 2 años, normalmente lo imponen durante 3, pero precisamente porque eh, Glencore se tomó en serio el, el, el usar la oportunidad para diseñar un programa de cumplimiento robusto que fuera un programa de clase mundial que realmente cambiara esa historia de, oiga, lo hacíamos de esta manera, pero ahora queremos de hacerlo, no solamente hacerlo bien, sino hacerlo como se debe hacer de acuerdo a las mejores prácticas. Se lo tomó muy en serio y el monitoreo terminó suspendiéndose de manera anticipada, terminándose de manera anticipada porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos consideró que el programa era tan robusto y que había logrado un nivel de implementación un nivel de madurez a nivel global tan importante que podía relevarnos de la obligación de tener el último año de monitoreo. Entonces, hay muchos ejemplos, incluso algunos de los que mencionaba Carlos, de empresas que pasan por estas situaciones difíciles. Creo que nadie está exento. Somos gestores de riesgos, pero no podemos garantizar que no se materialicen. Pero creo que lo importante es cuando se presentan estas situaciones en industrias como la nuestra, cuestionadas, que tal vez traían prácticas históricas que hoy yo puedo decir con total certeza que fueron erradicadas de la compañía. Eh,
toman la decisión de cuando les pasa darle la vuelta y volverse de alguna manera referentes, eh, lo logran, porque al final, cuando uno sabe también dónde se le materializan los riesgos, puede mitigarlos de una manera mejor. Entonces creo que eh, es de esa manera que lo podemos hacer, con convicción, con la decisión de que lo que pasó no vuelva a pasar. Y de todas formas hago una cuña y lo separo es, eh, somos propiedad de Glencore, sin embargo, en nuestro entorno local, Cerrejón y Prodeco, y particularmente Cerrejón, es una empresa que ha gozado de una muy buena reputación a lo largo de los años, que no ha tenido nunca un escándalo de corrupción. Y cuando llega ese programa tan robusto desde Glencore, se encuentra, digamos, hay un encuentro afortunado con una cultura muy sólida de control que ya existía en Cerrejón. La adquisición por parte de Glencore a Cerrejón es reciente, pero cuando ya Glencore empieza a ser 100% dueño de Cerrejón, ya teníamos una cultura de control muy sólida y consolidada. Entonces fue muy fácil que ese programa, que de verdad es muy, muy completo, se pudiera adecuar a la cultura de la compañía, porque ya teníamos una tradición de control y de compliance muy sólida. Entonces, creo que corto ahí porque estamos cortos de tiempo. Muchas gracias. Justamente en este entorno, pues, me gustaría preguntarle algo a la doctora Conbariza, y es, digamos que Juan Pablo nos ha traído el ejemplo de compañías y sectores, sobre todo, que han sido muy cuestionados por el tema reputacional, banca, minería, pero yo creo que también el sector farma es un sector que siempre ha sido, digamos que, bastante cuestionado desde el punto de vista reputacional. Entonces, em, y eso obviamente hace que tengamos una regulación que sea bastante alta. Entonces la pregunta aquí para la doctora Conbariza es: ¿qué mecanismos fortalecen realmente la cultura ética, más allá de los checklists formales que vamos a tener y las capacitaciones formales? ¿Qué has encontrado en tu experiencia que realmente funcione y que la fortalezca mucho más? ¿Qué mecanismos puedes relatarnos? Pues yo, estamos muy graves de tiempo, pero yo diría como cuatro cosas y las voy a decir súper, súper, súper rápido. Primero es que las personas tienen que tener un marco ético, un marco para tomar decisiones que suene sencillo. Entonces, usualmente cuando estamos en entrenamiento, le decimos a la gente: venga, si usted se encuentra ante un dilema ético, imagínese cómo se vería eso en un periódico. ¿Usted se sentiría cómodo con con ese titular? Decimos, ¿cómo se sentiría usted echándole este cuento a su pareja, a sus hijos, a su círculo más cercano? ¿Se sentiría tranquilo, confortable contándole cómo sucedió esta situación? Piense por qué le genera incomodidad, porque siente una cosita en la mitad de su estómago que le dice: y esto a mí no me cuadra. Yo creo que le enseñamos, lo que lo buscamos es que la gente escuche esos semáforos internos, lo que todos tenemos un semáforo interno que nos dice: a mí esto no me está haciendo match, a mí eso no me está haciendo sentido. La segundo mensaje es entender que el quien levanta la mano, como decía Juan Fernando, el avión sapo, el que levanta la mano nos está haciendo un favor gigante. No está tratando de perjudicar a alguien, nos está ayudando a corregir el rumbo antes de que un problema nos escale. Entonces, entender que el que levanta la mano no está acusando, está contribuyendo a que mejoremos. Eh, Echando para adelante, yo creo que el otro pedazo, y también lo mencionó Carlos, es la seguridad psicológica, la cultura del speak up, pero saber decir, poder levantar la mano en un entorno en el cual tu líder no se va a estresar, no se va a ofender porque estás levantando la mano. Hago un elemento adicional que lo mencionaba Juan Pablo, es en el tema de entrenamientos. Yo creo que el storytelling es importante. Cuando tú echas historias, cuentas casos, hablas como en términos más humanos, más sencillos, que era lo que Juan Pablo mencionaba, a la gente le queda más el mensaje. Cuando tú le cuentas la novela de lo que pasó, cuál fue el inicio, cuál fue el nudo, cuál fue el desenlace, a la persona le queda esa historia en su cabeza y al final entiende como qué es lo que queremos. Y lo último, y también va muy alineado con lo que mencioné anteriormente, es justicia organizacional. O sea, obviamente la persona no tiene por qué saber todos los pormenores de la investigación de compliance que tú tuviste, porque eso siempre está enmarcado en el más grande privilegio. Pero lo que más deteriora, creo que una cultura ética, es la sensación de que no pasa nada, de que si yo levanto la mano, ¿para qué? Si no va a pasar nada. Tiene que haber la estructura organizacional tiene que reflejar que aquí pasan cosas, que se toman decisiones, que hay acciones correctivas. Entonces, yo creo que eso, una industria como la farmacéutica, que tiene esa fama vieja yo siempre digo la farmacéutica malvada,
y hay historias de terror de hace 20 años sobre cosas que hacía la industria, es una industria que se sentó y se repensó y que dijo, la autorregulación es la manera en la cual yo voy a poder seguir operando en los diferentes países. Y nosotros somos una industria altamente autorregulada. Nosotros mismos nos hemos impuesto estándares éticos súper estrictos. Y yo creo que eso ha hecho la diferencia. Pues muchas gracias, doctora Conbariza. Esto me hace pensar un poco del reto que tenemos con inteligencia artificial. Porque, claro, es fácil, digamos, que pensar en procesos donde nosotros pensamos, tenemos personas y estamos realmente pensando en reconfigurar, autorregularnos. Pero en este entorno en que estamos con inteligencia artificial, donde el top management puede decir, saben que yo creo que vamos a reemplazar al oficial de cumplimiento, vamos a tener de pronto inteligencia artificial operando, porque esto nos va a ahorrar costos, porque no lo ven como tan necesario. Pues me hace pensar en algo que quiero preguntarle a Carlos, que es muy ávido por estos temas de tecnología y de comercio electrónico y demás. Entonces, Carlos, ¿en qué medida la automatización y la guía están reconfigurando ese rol del oficial de cumplimiento en empresas intensivas de datos y operación descentralizada? Y danos, por favor, tu perspectiva de forma amplia. Estamos un poco cortos de tiempo, pero lo vamos a lograr. Sí. Mira, voy a hacer así súper al grano. Lo más importante es que no nos vamos a quedar sin trabajo. Al contrario, vamos a ser más fuertes que nunca, porque la experiencia masiva ahí nos vuelve muy potentes, ¿no? A las personas que van a reemplazar, y ya hablamos un poco sobre las tecnologías, van a ser los que tengan experiencia y no estén en AI. Esos son los que van a ser reemplazados, ¿no? Y especialmente en un área tan sensible como el tema de compliance. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad. Estamos viviendo momentos de oro. El compliance, todos hemos visto, por ejemplo, procesos de auditorías demorados donde colaboradores salen tarde porque están haciendo la investigación. Hoy tú le puedes dar eso a la AI y te va a dar un tema de velocidad y de precisión. Entonces vamos a pasar de tener que hacer revisiones reactivas a tener realmente monitoreos continuos. Vamos a poder automatizar tareas. Entonces, voy a poner un ejemplo. Entonces, una empresa tiene equipos comerciales en varias partes y yo le puedo decir a ChatGPT o puedo hacer un modelo de inteligencia artificial que me diga en qué partes de pronto de ciertas transacciones que hay en distintas regiones se están dando descuentos comerciales inusuales o cierres de contratos acelerados y me da alertas. Entonces, todo eso se puede hacer con inteligencia artificial. Yo creo que es un momento espectacular. Lo que vamos a tener que hacer los líderes, y ya voy a hablar de la tecnología, primero las personas que estamos detrás de estos procesos, es volvernos unos verdaderos orquestadores de gobierno de la AI. Nos tocó. No hay nadie en la Tierra que lleve 5 años manejando inteligencia artificial. Eso no tiene más de 2, 3 años, ¿cierto? Entonces todos tenemos la capacidad de realmente aprender estas nuevas herramientas y no son complicadas porque no hay que ser ingeniero en sistemas. Entonces, el reto está en coordinar esos equipos, en entender cuáles son las reglas y cuáles son, digamos, los sesgos que yo debo manejar para poder gestionar entonces las herramientas de inteligencia artificial. Y veamos algunas. Los chatbots, vamos a hablar de 3. Chatbots, ahí está ChatGPT, Claude, Gemini. Uno quiere hacer un buen prompt, utilice Claude. Hace mejores prompts Claude que ChatGPT y ustedes pueden hacer las pruebas. Eso no lo digo yo, lo dicen las personas que me han enseñado a mí cómo uno poder trabajar estos temas de los chats bots. Entonces, uno puede, por ejemplo, tener un chatbot en la compañía donde usted carga todas las políticas, el código de ética, el manual Sagrilaf, el PTE, y un bot le puede responder a cualquier funcionario de la compañía, oye, esta práctica comercial que estamos haciendo se ajusta a nuestras políticas de regalos y hospitalidades y te lo va a hacer sin necesidad de que nos pregunten a ninguno de nosotros, porque esa información se puede hacer sin alucinación. Eso se puede hacer también. Entonces, siempre importante el tema del uso responsable. No quiere decir que vamos a dejar en la IA y todo. Como les digo, hay que gobernar desde atrás. Está, por ejemplo, el tema de los transcriptores como Fireflies. Hoy eso
es espectacular, o los que tenemos Google, porque la compañía, por ejemplo, nosotros usamos Google, no usamos Office, y uno, cuando hay una reunión de la que sea, yo puedo perfectamente tener una transcripción de todo lo que está pasando y ahí después le puedo preguntar a la IA y que me saque patrones y me organice temas o cómo puedo hacer un cuestionario. Entonces, se vuelve muy eficiente el tema. Una herramienta espectacular es Notebook LM. Notebook LM es de Google, donde ustedes le meten todo a un repositorio de la herramienta. Ustedes ahí meten políticas, pueden meter un link de YouTube, pueden meter papers del tamaño que ustedes quieran y la IA solamente trabaja con lo que está allí. No tiene forma de alucinar. Y ustedes le pueden preguntar lo que quieran utilizando el Notebook LM y ahí pueden ustedes perfectamente, pueden subir todo, por ejemplo, un tema de acoso sexual, supongamos una investigación, y ustedes tienen todo lo de las presuntas víctimas, suben toda la información ahí y van a poder revisar patrones y demás, y eso agiliza el proceso de investigación. Entonces, yo simplemente digo que, y los orquestadores, me faltó el último, el más importante, los orquestadores como N8N o Make.com para poder hacer los flujos y conectar el Slack, WhatsApp, conectar bases de datos y que haya un flujo y pueda automatizar procesos. Entonces, yo creo que este es un excelente momento. Yo creo que el rol nuestro realmente se vuelve muy estratégico. Vamos a dejar de hacer más temas operativos, nos vamos a poder dedicar más a hacer mejores políticas, a hacer mejores controles. Entonces, cierro con esto. Es un tema de transformación y todos los que estamos liderando procesos de compliance debemos aprovechar ahora, porque quizás más adelante va a ser muy tarde, va a haber gente que sí lo va a hacer y como digo, la experiencia más EI es mucho más potente que la experiencia sin EI. Ese sería como mi comentario, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Hablando con Carlos, yo le comentaba que hace poco me reunía con un ingeniero de sistemas y de las cosas que yo le decía a él, bueno, mira, observemos cómo crear una IA y me mostró un programa para poder crear realmente inteligencia artificial. Y dijimos, mira, captura entonces sentencias de la Corte Suprema, resoluciones, y exclusivamente creaba la IA para ese contexto. Entonces, casi que yo creo que algo necesario que vendrá para los abogados es aprender a programar. O sea, no solamente hacer prompts, sino también aprender a programar y poder crear programas que sean solamente para las empresas, para la academia o para algo muy específico. Pero bueno, muchas gracias, Carlos. Y obviamente la última pregunta del panel y la sesión del día de hoy, antes del cierre, se la quiero hacer al doctor Juan Fernando Puerta y tiene que ver algo con un tema que siempre me ha movido y es el tema de la protección al consumidor en el derecho aeronáutico, cómo desde el punto de vista de cumplimiento, digamos que la compañía donde estás, pues particularmente ha abordado esos temas y qué aprendizaje realmente deja ese sector en protección del consumidor y compensaciones y responsabilidad del producto frente a eventos operacionales inesperados. Entonces, hace algunos años nosotros en Colombia teníamos el famoso derecho de retracto por compra de tiquetes aéreos y esta regulación cambió. Creo que de esto hemos hablado en algún momento profesionalmente. Entonces, ¿qué aprendizaje realmente te deja pues la experiencia en el sector en materia de protección del consumidor, en compensaciones y responsabilidad por producto? Juan Fernando. Sí. Que el consumidor en nuestra industria es el centro. ¿Sí? Nosotros nos debemos, a todos los que estamos acá, cualquiera que sea el consumidor, es el centro. Entonces, realmente todas las políticas que están diseñadas dentro de la aerolínea van obviamente alineadas a lo que la regulación establece, pero de alguna manera también a tener una buena experiencia con el consumidor. ¿El reto cuál ha sido realmente? De hecho, son dos retos grandes, como para resumirlo. El primero es ver cómo esas figuras tradicionales que protegen al consumidor o que están diseñadas para proteger a un consumidor general, no un consumidor de una industria específica, eh, acompañan la sostenibilidad del negocio de la industria aérea y sobre todo la sostenibilidad de del negocio de las low cost, ultra low cost. Y el ejemplo del retracto es uno de esos. El derecho de retracto tuvo una discusión grandísima cuando se expidió la ley 1480-2011 y
de alguna manera la Superintendencia de Industria y Comercio trató de imponer la aplicación de la industria aeronáutica, pero ¿qué implicaba eso? Que un pasajero que compraba un tiquete hoy tenía 5 días para retractarse, ¿sí? Es decir, que todas las aerolíneas vivían con una incertidumbre de 5 días de si esa silla que había comprado ese pasajero, esa reserva, iba a ser finalmente no usada. Y 5 días en la industria aeronáutica es un montón de no vender esa silla, ¿sí? De no ponerla a disposición, esa capacidad al mercado. Después la Aeronáutica Civil sacó una regulación específica que fue suspendida provisionalmente por el Consejo de Estado. Entonces volvimos a la aplicación del derecho de retracto general de la 1480 y ahí estamos, ¿sí? No se ha quebrado. Bueno, Viva y Ultra no se quebraron por eso. Vale la aclaración, pero es decir, no se ha quebrado ninguna aerolínea en razón a la existencia de esas figuras. Entonces, ese es el primer reto, cómo esas figuras propias de un régimen de protección al consumidor que están diseñados para un consumidor de una industria, digamos, general, pueden acompañar la sostenibilidad de un negocio como es la industria aeronáutica, ¿sí? El segundo es la cantidad, mejor dicho, el activismo legislativo que tenemos contra el sector aeronáutico, que después del bancario y el de telecomunicaciones es el tercero más taquillero en los congresos y parlamentos de todo el mundo, ¿sí? Es taquillero. ¿Por qué? Porque vende, porque todo el mundo necesita los bancos, pero odia los bancos, todo el mundo necesita las empresas proveedoras de servicios de celular, internet, pero las odia, y todo el mundo necesita las aerolíneas, pero las odia, ¿sí? Es como, permítame, pues, como esa expresión eh, coloquial de la situación. ¿Y eso qué implica? Que haya un activismo legislativo que no necesariamente es un activismo técnico, que no necesariamente es un activismo que va en acompañamiento de criterios de uniformidad internacional de las normas de una industria como es la aviación, que por su esencia es internacional. Que yo necesito normas igual acá en Colombia que las que están en México, que las que están en Perú y en Chile para poder tener un negocio consolidado y sostenible. ¿Sí? Y ahí es un reto muy grande todos los días nosotros tratando de ir donde los legisladores y explicarles que por favor no prohíban la sobreventa, por ejemplo. Que no la prohíban, la sobreventa hace parte del crecimiento de la industria y poder tener tiquetes más baratos. Eso lo podemos discutir en otro panel. Que por favor no obliguen a que las tarifas aéreas tengan una maleta por bodega o un carry-on. No lo hagan. ¿Por qué? Porque volvemos al régimen tarifario anacrónico y arcaico de hace un tiempo en donde solamente había business y economy y ya, ¿sí? No tarifas asociadas a bundles o servicios que quieren los pasajeros realmente que necesitan viajar sin maleta, por ejemplo. Y así hemos tenido que lidiar básicamente con ese reto que no es menor en muchas industrias, pero en la nuestra es un dolor de cabeza. ¿Y eso cómo afecta digamos que a la política de cumplimiento de la compañía? Porque entiendo que entonces hay un tema de diferenciación de precios, pero no me puedo quedar sin preguntarte cómo eso afecta, digamos que tu área, particularmente en el tema de cumplimiento. Porque tenemos que alinear todas las políticas que hay de, por ejemplo, qué es reembolsable y qué no es reembolsable, ¿sí? Si un pasajero se me retracta, eso no es reembolsable. Si yo tengo derecho no a retener un concepto de eso que me pagó, por concepto, por ejemplo, de tarifa administrativa. ¿Cuáles son los plazos de reembolso? ¿Los estoy cumpliendo? ¿No los estoy cumpliendo? ¿Sí? Estoy reconociendo los daños y perjuicios que ocasionan la pérdida de equipaje, por ejemplo. En un overbooking, en una sobreventa, estoy respetando los procedimientos asociados a tener pasajeros voluntarios para esto. En operaciones irregulares que hace parte del día a día de las aerolíneas, en donde se me queda un avión por más de 5 horas en tierra, ¿qué hago con los pasajeros? Tengo que pagarles hotel. Ahí salen conceptos como el duty of care. Que las aerolíneas tenemos que tener, independientemente de que la razón de una operación irregular sea externa a nosotros, ¿sí? Hay un duty of care, un deber de cuidado al pasajero. Y todo eso pasa por ese sistema de cumplimiento y de índices de cumplimiento sobre todo. Y lo más importante de todo, y con esto cierro tu pregunta, es el indicador de satisfacción del pasajero. Si yo traté en toda esta cadena el pasajero bien, le respeté los plazos, no le puse trabas innecesarias, el pasajero va a tener un índice de satisfacción alta y me va a volver a escoger y va a recomendarme con un amigo, con un familiar, que son los famosos índices NPS de nuestra industria.
sería muy positivo que ese tipo, digamos, que de satisfacción en algún momento se vuelvan acciones de la compañía y que las compañías coloquen paquetes accionarios y que la gente realmente no solamente quede satisfecho para volver a consumir, sino para poder capitalizar las compañías. Pero eso lo tendremos en otro panel donde me encantaría poder conversar de la estructura productiva y la forma de capitalización de muchas de las compañías de nuestro país. Entonces, pues nada, les quiero agradecer mucho a todos los presentes, al público aquí de la Universidad del Norte, a Sharon, pero especialmente a Lina, a Juan Fernando, a Juan Pablo y a Carlos. Realmente muchas gracias por la generosidad de poder participar en el panel, de compartirnos las experiencias del conocimiento de lo que tiene un abogado in-house dentro de una empresa. Yo realmente valoro muchísimo la actividad y lo que hace cada una de sus empresas en los sectores económicos. Soy un creyente de la importancia del sector empresarial en nuestro país, que es tan necesario en este momento mandar un mensaje muy claro de la importancia de las empresas, de la importancia de las empresas como motor de desarrollo económico y social, y cómo realmente las empresas, diferente es el contexto jurídico, económico, empresarial de hace 40 años al de hoy en día. Esa es una reflexión que me llevo y es cómo las empresas no solamente cumplen normas, sino que se autorregulan. Tienen un, digamos que, propósito de autorregularse con el propósito de satisfacer los consumidores, con el propósito de poder cumplir con los estándares, con el propósito de evitar multas, con el propósito de no solamente entonces un tema de garrote, sino también zanahoria, cómo cambian entonces políticas internas de cómo ellos también incentivan internamente la compañía. Entonces, que los incentivos no sean solamente para quienes participan en ventas, sino también para todo el público general que cumple con las normas y los estándares dentro de la compañía adecuados. Y cómo tenemos entonces sectores, normas generales, pero que no tienen aplicación a contextos particulares. Yo creo que cada uno de los contextos de ustedes son contextos hiperregulados, donde muchas veces podemos ver que hay un propósito general de la regulación que termina siendo utópico, pero termina siendo generando contextos distópicos en muchos casos cuando empiezan a hiperregular ciertos contextos eh, empresariales o sectores y donde además existen sesgos por parte de políticos que buscan o que creen que realmente son, digamos que grandes leviatanes privados y obviamente no lo son. Son empresas que cambian, que se reinventan y que seguimos teniendo nosotros en la sociedad y contribuyendo socialmente. Entonces, muchas gracias. No sé si quieran de pronto dar unas palabras finales y con esto nos despedimos. No, reiterarte las gracias, Carlos. Yo creo que la universidad hace de verdad algo muy positivo en vincular a la empresa privada, a la academia, y que podamos desde este lado de la barrera contarles cómo es la realidad, cómo se viven las cosas, porque cuando uno está en la universidad, uno realmente estudia como una serie de normas, pero cómo las vive, cómo los seres humanos interactúan con esas normas, es otra historia y me encanta esta oportunidad. Muchas gracias, Lina. Por mi Yo lado, también, agradecerles a todos los colegas que están aquí con nosotros, a ti, Carlos, y a los estudiantes, a los que nos están escuchando, interesarse por estos temas. Estos temas son muy importantes en la actividad nacional, el tema del compliance y la integridad. Necesitamos más profesionales en esto, hay muy pocos y hay una gran demanda. Hay una gran demanda de personas especializadas en esto que se dediquen realmente a lograr compañías íntegras, prósperas, sostenibles. Entonces hay una gran oportunidad, es mi gran mensaje, digamos, para los que ya, digamos, están empezando su carrera profesional o están estudiando. Entonces, a esas nuevas generaciones, ese es el gran mensaje. Es un tema de mucho potencial. Muchas gracias, Carlos. yo también unirme al agradecimiento de mis colegas, a ti, Carlos, a la universidad, a los otros panelistas. Creo que fue un espacio muy provechoso para todos y coincido con Carlos en lo positivo de que esto se esté empezando a ser más visible cada vez en las universidades.
no solamente en las facultades de Derecho, digamos, en todas las que tengan que ver con negocios, creo que es un tema que tiene que volverse fundamental y casi que de pensum obligatorio porque eh, se van a ver enfrentados y con un poco lo que hemos conversado hoy con este ánimo intenso regulatorio de los superintendentes es importante que se tenga este conocimiento. Muchas gracias. Y por mi lado, también agradecido con este espacio, con la universidad, con ustedes, y yo creo que hay que seguir generando estas discusiones desde la academia. Es importantísimo que se acompañe esto, no solo para dar todo el input teórico de lo que es la estructura digamos, un derecho de compliance, si es que se puede denominar así, sino también lograr que, como decía Lina, eso se aterrice un poco a lo que es la realidad en la práctica. Las dos cosas no sobreviven de manera independiente, se necesitan la parte académica, la discusión teórica del asunto y la discusión práctica. Y la idea es que en ciertas ocasiones esa brecha se cierre cada vez más, pero estos espacios son para eso. Entonces, de nuevo, reiterar el agradecimiento y a mis copanelistas también muchas gracias por su participación y comentarios. Bueno, muchas gracias entonces a todos, Juan Pablo, Juan Fernando, Carlos, Lina y Sharon, a todos los que han estado presentes. Entonces, con esto básicamente terminamos y te agradezco mucho la sesión. Bueno, Gracias, Un Carlos. gran saludo, muchas gracias, feliz Hasta noche a luego, todos. feliz noche. Adiós a Gracias, todos. chao.